Bienvenidos nuevamente a mi canal, un placer saludarlos, qué bueno tenerlos por aquí, como siempre para hablar de cosas buenas, de mensajes positivos y también para plantear temas interesantes del cual todos nos podemos beneficiar. Hoy estoy muy feliz porque tengo dos invitados especiales, ustedes ven ahí a Jeffer Esencial, que es el intérprete de lenguaje de señas que nos va a estar acompañando todo el programa, y también voy a conversar con mi querida Dalia Sánchez Caridad desde España, quien además estoy feliz porque ella me contactó para que habláramos de estos temas que eventualmente nos reuníamos, ¿verdad, Dalia? Hablar del Sí. tema de la accesibilidad, el apoyo a las personas con discapacidad, y en esta nueva realidad que estamos todos viviendo, hay un tema bien importante que es la educación inclusiva, la tecnología en esto que llamamos la nueva realidad. Dalia, feliz de saludarte, ¿cómo estás? Igualmente, pero muy feliz de estar aquí, no solamente contigo, sino que nos estemos haciendo como un triángulo, ¿no? Estamos haciendo como un triángulo Chile, Venezuela, España, y todos unidos por la misma causa, así que mejor que mejor. Vamos a arrancar, Dalia, o quiero que arranquemos haciendo como un diagnóstico de cómo está en este momento el panorama de esta nueva realidad. Ahora estamos todos pegados en esta computadora, en muchos países del mundo estamos en cuarentena todavía, Sí. y hay muchas restricciones en cuanto a el desarrollo en la calle, el contacto con las personas, pero las personas con discapacidad también se han visto afectadas por todo lo que está pasando en el mundo. ¿Cuál podría ser ese diagnóstico que haríamos de cómo estamos en este momento? Pero yo creo que hay dos vertientes en ese caso, con lo que tiene que ver con las personas con discapacidad. Podemos ver un lado, yo no quiero extenderme al lado negativo, pero sí hay un lado negativo que no implica solamente a las personas con discapacidad, sino gente con algunas patologías o enfermedades, que es que de cierta forma están como un poquito a la derecha, un poquito, digamos, relegados, porque está todo el mundo y todo lo que tiene que ver la ciencia o todo está dedicado, enfocado en el tema de la pandemia. Entonces, muchas personas con discapacidad piensan que algunos de sus derechos se han visto vulnerados y que quizás están un poquito más atrasados y que no se han avanzado en cosas como en otras. Pero si nos vamos a enfocar a la parte positiva, que es lo que yo creo que debemos hacer, es que se pone una oportunidad. Hay una oportunidad fantástica. Una es que se han abierto las puertas al teletrabajo y otra es que se han abierto las puertas y se han dado las posibilidades, se han ampliado las posibilidades en lo que tiene que ver con los estudios a distancia. Entonces, el teletrabajo, que pasó de ser un porcentaje muy mínimo a ser un porcentaje dominante, ha sido una oportunidad de oro para las personas con discapacidad. Y no solamente para las personas con discapacidad, también para las empresas. Muchas empresas, a veces no solamente digo, hay muchos países en los que tienen ya digamos, la ley, donde tienen un porcentaje mínimo de personas con discapacidad que tienen que cumplir una cuota y que muchas empresas, si no lo cumplen, están expuestos a ciertas multas o ciertas penalizaciones. Es una oportunidad de oro, porque muchas empresas no incluían a personas con discapacidad simplemente porque no tenían la estructura para hacerla accesible para las personas con discapacidad. O no tenía, o cuánto les costaba hacer esa accesibilidad cuando son, por ejemplo, edificaciones muy antiguas, o sea, que son de muy vieja data, es muy difícil hacerlas accesibles, no imposible, todo se puede hacer, Claro. pero exactamente, pero esa posibilidad se abre. Entonces, las personas con discapacidad de repente se han visto como que han tenido más capacidad de poder emplearse porque no necesitan estar en un lugar físico como tal, los impedimentos que a veces por accesibilidad le implican los traslados también los tienen, van a estar solventados, siempre y cuando, claro, aquí tenemos la gran cuestión, si tenemos acceso, por supuesto, a la conexión, si estamos conectados y si tenemos capacidad, digamos, a lo que son también las competencias tecnológicas, ¿no? Las competencias tecnológicas pueden ser una barrera y yo creo que con todo este tema han salido muchas personas que de repente no tenían nada que ver o se oponían totalmente a lo que tiene que ver con la tecnología y de repente les tocó hacer todo a través de la tecnología, todo a través de a la distancia, ¿no? Entonces, bueno, es un escenario inédito, es un escenario al que nos estamos acostumbrando, es un escenario que creo que se va a quedar y creo que lo que tiene que ver con el empleo y con los estudios se abren un montón de posibilidades y tenemos que aprovecharlas. Y es el momento como para hacer cambiar esos nuevos paradigmas, aprovecharnos en esta coyuntura. Toda crisis es una oportunidad y sin duda esta crisis ha servido, digamos que frente a la adversidad ha creado nuevas oportunidades, no solamente para personas con discapacidad, sino de repente, qué sé yo, personas que vivían en lugares muy lejanos o personas que tenían que vivir específicamente en centros urbanos más costosos, ahora se pueden mudar a, digamos, a lugares más pequeños donde pagan menos de alquiler. Se ha abierto un montón de posibilidades. A eso es lo que vamos. Se han abierto muchas posibilidades, incluso me gusta llevarlo al tema del ambiente cultural,
Por ejemplo, alguien Sí, que sí, vivía de pronto muy alejado de grandes ciudades puede, si sí, tiene acceso a internet y una computadora, puede ver una obra en el Met de Nueva York o algo que esté sí. pasando en España o algo que esté en Argentina o en Chile. Es decir, sí hay muchas posibilidades que se pueden sacar de allí, más allá de verle el lado positivo, ¿no? Porque claro, Ujú, está todo lo que está ocurriendo en relación a las personas enfermas, a las personas que lamentablemente han fallecido, que es terrible, sí. pero sin embargo, esta realidad que nos está tocando vivir, nos tenemos que adaptar. En cuanto a las personas con discapacidad, tú hablabas de algo fundamental en muchos de nuestros países aquí en Latinoamérica que tiene que ver con la adecuación de los espacios, ¿no? Tú que eras una apasionada de estos temas, que trabajaste muy apegado a ello en Maracaibo, siempre me has explicado lo que tiene que ver con la rampa, sí, pero no cualquier rampa. Sí. El espacio de estacionamiento, sí, es vital, no es solo un dibujito que está pintado en el pavimento. ¿Y cómo traspolar eso ahora a todo lo digital? A que no es solamente que tenga teletrabajo, es ayudarlo a que se Ujú. adapte. Tiene que ver con las plataformas accesibles, todo lo que tiene que ver, todo lo que, así los mismos principios que aplicamos en físicos, existen los mismos principios aplicados a la parte digital. Es decir, de repente a esa persona le toca trabajar en una página web que no es accesible, pues ahí hay un montón de dificultades, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Una de las cosas primero, y eso ya tiene un montón de tiempo, hay estándares de lo que tiene que ver la accesibilidad en todos los entornos digitales. Tenemos que intentar luchar, establecer y lograr, porque es muy importante que logremos que sean accesibles. Y no solamente lo que tiene que ver con ciertas plataformas, incluso las redes sociales, hacer que las redes sociales sean cada vez más accesibles. ¿Cómo es aplicar que sean cada vez más accesibles? Hay mucha gente que está trabajando en ello. Eso sí te lo digo, y al menos mundialmente, lo que tiene que ver con las redes sociales más populares, qué sé yo, Twitter, YouTube, Facebook, hay un montón de gente que está detrás de eso y reclamando todo el tiempo y examinando la accesibilidad. Es decir, hay un montón de personas ciegas que ya dicen cuáles son las dificultades que puedes conseguir más en la red, que puedes conseguir más en ciertas redes sociales, y hay gente trabajando en ello. Al menos globalmente en ese aspecto sí. Ahora, hay cosas que los bancos, por ejemplo, si yo tengo que trabajar y tengo que ser absolutamente independiente, necesito que mi banco, la página sea totalmente accesible, que yo pueda entrar a ella sin necesidad de que alguien lo haga por mí de manera independiente. Es decir, que sea compatible con lectores de pantalla en el caso de que sea con las personas ciegas, que no me exija unos movimientos o hacer clic, 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 clic y hacer como entrar a un laberinto si tienes alguna discapacidad intelectual o algún compromiso cognitivo. Son muchas cosas. La parte de digital es maravillosa. Y lo importante de allí es que dentro de todo es más fácil de lograr que hacer un edificio de 300 años que es patrimonio de la humanidad accesible. O sea, en estas cosas tenemos más flexibilidad, tenemos las posibilidades del cambio, son realizables. Pero es eso, que primero tenemos que lograr que tengamos acceso a Internet, no solamente acceso a Internet, sino que las personas que estén allí, todos los que estén trabajando en las plataformas, hagan que sean accesibles. Eso es fundamental. Si no, no vamos a hacer tampoco mucho. Y eso que comentas es bien interesante porque no solamente, y lo hablábamos hace instantes, no solamente va a beneficiar a las personas con discapacidad, sino, por ejemplo, a Ujú. muchos adultos mayores que Sí, en este momento, y lo digo por nuestro país en Venezuela y también lo he visto aquí en Chile, cómo les ha costado el asunto de hay que hacer los pagos por Internet, hay sí, que hacer sí. las compras por Internet, hay que, todo por internet. Entonces, se les ha complicado a mucho adulto mayor el poder entender trámites, pagos, bancos, sobre Ujú. todo. Ahora todo es por internet. Entonces, eso Sí, también podría beneficiar a muchísimo. todos, es que eso beneficia a todos, eso no es solamente a uno, es lo que te he dicho, o sea, si tú haces una buena rampa con con todos los, digamos, los grados y los porcentajes que son para que sea una manera independiente, no va a beneficiar solamente a una persona con discapacidad. Una persona mayor también se va a beneficiar, aquel papá y mamá que andan con su carrito o con su carrito, con su coche, con un niñito también van a poder subir, o sea, te va a hacer un montón de cambios y los beneficios son para todos. O sea, la idea cuando yo hablo de las personas con discapacidad, es uno de los grupos que forman parte de la gran diversidad que somos, digamos, los humanos. Pero es solamente un grupo. Tenemos que buscar que mientras más incluimos a todos, o sea, es que vamos a lograr un mundo más justo. Eso es inevitable. Pero la parte de la accesibilidad te aplica a todo, Zulma, todo.
Dalia, La tú como, televisión, como experta en todo lo que es las ciencias humanas como doctora, porque además tengo que decirlo sí, que estoy hablando con mi amiga la doctora Dalia Sánchez, sí, y especialista también en el área educativa, tú me hablabas también de lo que es no solamente la alfabetización tecnológica, sino el adaptar, ya hablando en campo educativo, sí, adaptar todo lo que tiene que ver con el ámbito educativo. He visto en esta nueva realidad, no tengo aún la bendición de ser madre, pero sí he escuchado a muchos amigos que tienen niños y que les ha costado mucho, tanto al niño como al padre o a la madre, adaptarse sí, a lo que son las clases virtuales. ¿Cómo sí, podría ser todo este proceso un poquito más llevadero? Porque como tú lo dices, esta nueva realidad, en muchos casos, muchos de estos procesos llegaron para quedarse. sí. Lo que tiene que ver con las adaptaciones curriculares es que tenemos varias cosas, ¿no? Implican una cosa muy importante para muchos profesores que implica más trabajo, ¿no? O sea, eso es lo que a veces creo que muchos se frenan al respecto, ¿no? Pero es maravilloso una vez que lo logras, o sea, de verdad, por experiencia propia, cuando logras que bueno, tienes 30 estudiantes y desde el que tenga, no sé, por diferencias de edades, por diferencias culturales, por diferencias de idiomas, por diferencias de capacidades, por todo, tú logras incluirlos de una u otra forma, yo creo que no puede haber un momento más maravilloso para un profesor. O sea, que no dejes a nadie atrás y que vayas al ritmo de todos, que puedas ir a un ritmo en el que los vayas incluyendo a todos, o que busques maneras o estrategias en las que lo incluyas a todos. Las adaptaciones curriculares siempre dicen, hay muchas cosas que tú vas a ir como dependiendo, va a depender del currículo y de cómo los tengas flexibilizado y cómo es la concepción del currículo. Entonces, creo que lo que ha pasado en muchos casos, depende también por lo menos las concepciones educativas de cada país, porque también varían de Ujú. cierta forma. Lo que ha demostrado es que el currículo no era flexible, me parece, porque si la única forma que tenías de dar el currículo era frente al estudiante, teniéndolos todos allí, y ahora que tuviste que utilizar otros medios, otros canales para llegar a ellos, no tenías otras herramientas y otras estrategias, ahí lo que quedó en evidencia creo que es que los currículos no eran tan flexibles y que no estaban tan adaptados. Y eso creo que ha sido un choque y un impacto. Un impacto no solamente para los estudiantes, los padres y también los profesores. Y eso está en todas las escalas. Yo he visto cosas tengo compañeros profesores aquí también en Europa que se quedaron así como que, ¿qué hago? O sea, no tenemos la interacción el día a día con el estudiante y es otra historia. Pero yo creo que está todo hecho para poderlo hacer. Lo primero que tenemos que hacer es conocer a nuestros estudiantes, porque si no conocemos a nuestros estudiantes no vamos a tener manera de llegarles. O sea, primero que tenemos que hacer como una especie de diagnóstico y ver y adaptarlo en muchos aspectos. En lo que tiene que ver con las personas con discapacidad, por ejemplo, hay cosas claves. Si los materiales educativos no son accesibles, ¿cómo hacemos? O sea, los materiales educativos, ¿en qué formato están? ¿Cuál es el formato digital en que los tienes? ¿Los tienes en audio? ¿Los tienes en video? ¿Los tienes en qué? O sea, esos formatos están accesibles, los van a poder escuchar, los van a poder ver, los van a poder interpretar. Van a tener ellos, por ejemplo, que tenemos aquí a Jeffer, tenemos el apoyo de Jeffer en este momento. Jeffer está haciendo que esta conversación nuestra sea accesible para las personas con discapacidad auditiva. Ahora, esa gente que iba a clases y que tenía su intérprete, ¿cómo puede hacer ahora? O sea, ¿qué herramienta está utilizando? Es difícil, o sea, no digo que es difícil, pero no imposible. Hay para todo, ¿no? Creo que se están creando nuevos, y lo que tiene también que ver con nuevos servicios de interpretación a distancia, que los intérpretes están comunicándose a distancia con las personas sordas y que puedan hacer el vehículo y el canal para que les llegue toda la información. Y creo que ahí también es algo fundamental que hay que propiciarlo, pero todos los documentos que antes, qué sé yo, no sé, una guía, que era típico en algunos momentos, que todavía hay gente que yo vi en la universidad que estaban sacando copias de cosas, esas cosas no van a ser accesibles para todos, esas cosas no están digital. Entonces, implica una digitalización de la educación, absolutamente. Y con los niños es un reto mayor aún, porque captar la atención de un niño a distancia, si ellos son muy táctiles, son muy así, si tú no tienes eso, ¿cómo les captas la atención? Pero yo creo que sí se puede lograr y creo que cada vez vamos a tener que necesitar de más desarrollos, de más aplicaciones y de más cosas en las que interactuemos y hagamos que suplan eso que estábamos acostumbrados a hacer. O sea, probablemente ya no van a construir un Lego, pues van a necesitar construir otras cosas y las van a tener que hacer de manera digital. O sea, probablemente también utilizando herramientas 3D, 2D, pero que también se van a poder lograr. Sin duda son muchas aristas y ahí caemos en algo bien importante que tú me destacabas, que es el acceso a Internet. Porque Sí, podríamos decir que, por ejemplo, en Europa
Mis sobrinos pueden disfrutar, gracias a Dios, de sus clases de manera perfecta a través de la plataforma virtual. Pero algún niño o niña en Venezuela, de pronto, y si vive de Sí, pronto no, en no. Caracas, es diferente a si vive en Maracaibo. Es totalmente diferente. Tengo información de primera mano de estudiantes de comunicación social, estudiantes de medicina, que ven clases a través de Telegram. Entonces, Sí. cómo todo se han tenido que ir adaptando, pero el acceso a Internet es vital, Dalia. El acceso a Internet no tiene manera de suplirse, es algo que tiene que garantizarse. De hecho, desde el 2011, la Organización de las Naciones Unidas lo declaró como un derecho humano, el acceso a la información. No es un lujo, tener Internet no es un lujo para aquellos que lo piensen, es que forma parte de la manera en cómo tú te vas a poder comunicar y cómo tú vas a poder tener acceso, no solamente a lo que tiene que ver con el conocimiento, sino tener el conocimiento a todo. O sea, el acceso en este momento implica acceso a todo, acceso a tu dinero, acceso a tu salud, porque muchas cosas son por aplicaciones que necesitas tener acceso. O sea, Internet es realmente un derecho humano y menos mal lo celebro que así sea, pero no está garantizado en todas las partes. Es muy desigual y esto también creo que deja en evidencia la gran brecha digital que tenemos. No solamente en el caso de Venezuela es un caso, África subsahariana, 18% de nada más de personas que tienen acceso a Internet. Y como eso lo vamos a ver en muchas gran partes, por supuesto. En Europa el 83% tiene acceso a Internet, en Estados Unidos igual. Eh, ya nosotros ahí ya vamos bajando, pero lo único que digo es que globalmente pasamos de un 49% en 2018, estamos ahorita a un 51%. O sea, muy lentamente el mundo va avanzando a estar conectado, pero es muy desigual, muy desigual. Y es muy interesante ver cómo ahora incluso el índice de desarrollo y de innovación dentro de una nación se mide también dentro del acceso a Internet, porque Sí, dentro de los mismos países hay diferencias por zona. Por ejemplo, te puedo contar de Chile, hay un 75% de acceso a Internet en la nación, pero hay zonas rurales donde no hay Internet. Entonces, se ven esas diferencias y ahí sí, tú dices, si esto es para las personas que no tienen algún tipo de discapacidad, que tienen sí. esas dificultades, súmale también el tener Sí, algún tipo de discapacidad que pueda complicar un poquito más todo. Sin embargo, sí. me parece bien importante destacar, Dalia, cuáles podrían ser esas recomendaciones que tú, como muy interesada en este tema, le podrías dar a las personas con discapacidad, a las madres, a los padres que tengan niños con algún tipo de discapacidad en esta realidad que estamos viviendo ahora. Yo creo que son muchas cosas. Va a depender, una cosa es que tengamos el acceso a Internet y a las nuevas tecnologías, eso es una. Creo que mantener la mente abierta, eso se los digo en esta y en la anterior, en las anteriores realidades. Creo que mantener la mente abierta y hay que pensar es que una persona con discapacidad, eso no te define. O sea, es una de las tantas características que tienes como persona. Entonces, eso por ahí es clave, que las personas con discapacidad también lo acepten de esa manera. Ojo, porque por tener discapacidad no significa que eres experto en la temática o que te ubicas o lo que sea. Tú puedes tener experiencia, digamos, de cómo ha sido tu experiencia de vida, etcétera, pero muchas veces veo que son las mismas personas con discapacidad las que tienen un poquito de estigma, ¿no? Pero bueno, estamos en un entorno que todavía está trabajando y preparándose en función de eso. Lo primero es que mantener la mente abierta, sin duda alguna. Estar abierto a las nuevas maneras, las nuevas formas de hacerlo. Pensarnos que todos somos iguales y que todos tenemos derechos, porque todos nacemos iguales en derechos, claro. No todos tenemos las mismas oportunidades y eso lo tengo clarísimo. Pero por eso tenemos que luchar para equiparar esas oportunidades. Estamos clarísimos que no estamos todos, no nacemos todos con las mismas. Pero en eso no tiene que ver con que tengas una discapacidad o no. O sea, una gente corre más rápido, otra gente corre más lento. O sea, unos prefieren caminar, otros prefieren nadar. O sea, todos somos distintos. Eso no va a tener que ver con eso. Tenemos que pensar en eso, en que somos diversos, en que no todos aprendemos igual, en que no todos nos va a gustar lo mismo para jugar, no todos nos van a gustar los mismos colores, en que todos nos va a gustar diferente. Hay que pensar que todos tenemos cabida, ninguno mejor que otro, todos tenemos cabida y que todos tenemos derechos. Entonces yo creo que una vez que tengamos ese punto de partida, porque yo creo que es un punto de partida clave, eh, podemos pensar en que vamos a avanzar en algo, ¿no? Sin embargo, yo creo que sí estamos avanzando en algo, en muchas cosas. Forzadamente, probablemente no lo planeamos, de esta forma sí, porque incluso en Venezuela, donde la gente no tiene mucho acceso a Internet o no tiene mucho acceso ahorita a lo que es la electricidad y todo eso,
yo veo que hay gente que antes no tenía ningún contacto tecnológico y se ha visto forzada, o sea, no tenía opción. Y bueno, quizás no fue la mejor manera, pero bueno, llegó y hay que aceptarlo. Y tratar de sacar el mejor provecho posible dentro de lo que se pueda y tratar de intentar entender, aprender, comprender y estar abiertos a las opciones, que son muchas y cada día van creciendo más, porque además de todo esto está creando nuevos puestos de trabajo. Hay unos puestos de trabajo que antes no existían y que ahora se necesitan más. O sea, el tipo de informático, incluso el tema de la atención al cliente necesitas más atención digital, necesitas más gente que en vez de que te tengan un teléfono que te responda en un correo, gente que más que te estés esperando en un counter te atienda y te responda de otras vías. O sea, y eso abre el espectro también para personas con discapacidad y para todos. O sea, hay que pensar en esa parte, ¿no? En la parte de que, bueno, de repente yo no llegaba ahí, pero ahora sí puedo llegar. Entonces, yo creo que es la clave, ¿no? Y no pensar en que si unos derechos sí, otros derechos no, sino concentrarnos en las posibilidades abiertas que nos abren las nuevas tecnologías y lo que viene. El COVID-19, lo dicen los expertos en el área de tecnología, se ha convertido en el mayor transformador de los últimos 20 años del mundo, ¿no? Entonces, todo esto ha cambiado. Y hay algo que tú comentabas y me lleva a la reflexión, porque siempre escuchamos, tenemos que luchar por la igualdad. Y yo siempre he comentado, y tú que eres experta en el tema me corregirás si estoy equivocada, en que más que igualdad tenemos que luchar por la equidad, porque en efecto todos somos diferentes. Y tú Yo creo que pienso que todos somos diferentes. todos somos, Lo único que entonces, nosotros somos iguales todos y todos nacemos con los mismos derechos. Eso sí que yo creo que, pero la igualdad es inalcanzable para mí. O sea, yo creo que hay gente que está en contra de lo que yo opino, pero pienso que la igualdad es inalcanzable. No es imposible, pero eso no tiene que ver con tener discapacidad o no. No. Todos somos iguales en derechos, todos tenemos que tener los mismos derechos, sí. Y para eso hay una Carta Mundial de los Derechos Humanos, o sea, por eso Carta Universal, mejor dicho, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y eso está clarísimo. Ahora, que ese sea lo único, no. Yo pienso que tenemos que luchar es por equiparar oportunidades, porque ahí es donde sí se marcan las diferencias. Yo no voy a tener las mismas oportunidades, o sea, no vamos a tener las mismas oportunidades ni siquiera por zonas geográficas estando en el mismo país. Eso es así. Pero creo que parte de lo que ha hecho esta digitalización avanzada rápidamente ha sido que sí se han equiparado algunas cosas. O sea, gente que de repente no tenía acceso a otras oportunidades de trabajo, ahora como es teletrabajo, no tienen que mudarse, no tienen que hacerlo. Yo a veces en esta situación pienso, por ejemplo, en los cuidadores, porque ese es un sector a veces en el que tiene que ver con las personas con discapacidad o personas dependientes, los cuidadores. Los cuidadores que de repente están dedicados absoluta y rotundamente a cuidar a esa persona, ahora tienen la oportunidad, por ejemplo, de trabajar ciertas horas a distancia. Eso existe, eso no existía, esa posibilidad no estaba. Esa posibilidad era muy mínima y ahora se abre, no digamos que todo el 100%, porque yo creo que no llega ni el 30% de los trabajos que todavía todos se están haciendo actualmente a distancia, pero se abre una oportunidad, una compuerta que no existía para ellos. Y eso también ese es, acompañamiento virtual que antes no se daba, claro, que puedas tener a alguien allí, como estamos nosotros en este momento, uno en España, otro sí, en Chile y otro en Venezuela, sí, y verse y sí, conversar, y eso sin sí. duda ayuda muchísimo a lo que tiene que ver con el desarrollo de una persona. El La acceso al tranquilidad, conocimiento, incluso la tranquilidad mental, el acceso a conocimiento, y hablando del acceso a conocimiento en el ámbito universitario, sí, para muchos de pronto fue un choque, pero creo que se han adaptado. En la mayoría en el mundo ha habido sí. como una adaptación absoluta. Además hay algo que yo pienso que es una de las cosas más importantes, que es poder acceder, de ejemplo, a congresos y eventos a distancia. Porque como era imposible desde muchos aspectos poder viajar por lo que sea, o sea, si yo lo pongo a mi punto de vista nuestro, bueno, de lo que nos costaba un pasaje, de lo que tenía que ver con el control de cambio, de lo que tenía que ver con tener el pasaporte vigente, etcétera, todo ese tipo de cosas eran impedimentos. Ahora se están dando un montón de cosas, un montón de cursos, de congresos, de eventos que se están haciendo, gratuitos, webinars, clases magistrales, de todo a distancia y que la gente puede participar. Y que es una cosa fantástica, o sea, que no necesitas, que no tengas la barrera del traslado, es maravilloso. Y eso para las personas con discapacidad, por ejemplo, las que tienen personas con discapacidad neuromusculoesquelética, lo disfrutan a colores, no te necesitan mayor cosa, sea en su casa Claro, sin necesidad de pensar maravilloso. en toda la logística que implica un traslado, de ese lugar es accesible, voy a poder llegar, voy a poder subir, voy a poder llegar, entonces, o sea, ese montón de cosas. Pensemos en las personas que necesitan, por ejemplo, diálisis, las personas que necesitan diálisis 2 o 3 veces al día, que necesitan estar cerca de una máquina, pues no necesitan
implica un montón de cosas mágicas para poder llegar a ver un evento, lo van a poder ver desde su casa. De lo mundial a lo divino, porque pueden ver una superclase magistral hasta un concierto de su artista favorito sentaditos en su casa. Con todas, por eso está sin duda planteado de que esta realidad llegó para quedarse. Dalia, nos quedan poquitos minutos de esta primera conversa, porque sé que vamos a tener varias. Además vamos a contar con Jeffer, porque me encanta la idea de que pueda llegar este mensaje a muchas más personas. ¿Y qué mensaje le podríamos dar a todos los que en este momento estamos en esta realidad? Con discapacidad, sin discapacidad, mamás, papás, todos. ¿Cómo enfrentarnos y seguir adelante? Lo primero que tenemos que hacer es cuidarnos, no solamente cuidarnos digamos, a nivel personal, sino que cuando nos estamos cuidando nosotros, estamos cuidando a todos los demás, ¿no? Porque una de las cosas claves que tiene que ver con este tema del virus es que somos nosotros mismos quienes nos sacamos a pasear. Entonces, mientras nosotros, digamos, nos quedemos en casa y busquemos la manera de hacer lo mínimo necesario que tenga que ver con ocio, digamos, en contactos directos, porque tenemos que cortarlo de raíz, lo que tenemos que hacer es cortar el contagio, ahí vamos a estar haciendo un gran aporte. El otro gran aporte que tenemos que seguir haciendo es seguir trabajando diariamente, digamos, construir un poquito mejor todo lo que necesitamos tener. Este ha sido un año fantástico desde el punto de vista de la ciencia. O sea, si nos ponemos a ver, en menos de un año hubo una vacuna. O sea, eso es absolutamente, históricamente, único. O sea, eso significa que tenemos que valorar la importancia que tiene que ver los estudios, los que tienen que ver con los estudios universitarios, los estudios científicos, dedicar un gran porcentaje del Producto Interno Bruto de los países a la ciencia, a la investigación, son los que nos van a llevar a, de una u otra forma, a tener todo lo que necesitamos y todas las infraestructuras. No solamente estoy hablando de la parte de salud, que es la más obvia en este momento, pero las mismas personas que trabajan en la ciencia son los que nos van a hacer redes telemáticas más accesibles, son los que nos van a hacer páginas más accesibles y es lo que nos van a garantizar un futuro donde podamos entendernos todos mejor y donde podamos todos participar sin ninguna limitación y sin ninguna barrera, por acción u omisión. Es otra cosa muy importante. Muy importante. Muchísimas gracias, Dalia. Muchísimas gracias, Jeffer, por esta posibilidad de conversar con ustedes dos, de tenerlos aquí. Vamos a hacer una segunda y una tercera parte de esta conversa, porque hay muchísimos temas de los que podemos hablar y me encanta que lo que siempre he tratado de continuar en diferentes proyectos, dar buenas noticias, llevar mensajes de esperanza y compartir que hay muchas cosas buenas que podemos sacar de diferentes situaciones. Gracias, Dalia. Un beso para ti y para su señor esposo, Pablo, a quien quiero mucho. Gracias, Jeffer, y gracias a todos por estar siempre en sintonía. Cuídense mucho y recuerden siempre sonrían, que es gratis. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.